El deseado de todas las gentes, capítulo 62. La fiesta en casa de Simón. Simón de Betania era considerado un discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Simón había sido sanado de la lepra y era eso lo que le había atraído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció una fiesta al Salvador y a sus discípulos. Esa fiesta reunió a muchos de los judíos. Había entonces mucha excitación en Jerusalén. Cristo y su misión llamaban la atención más que nunca antes. Los que habían ido a la fiesta vigilaban estrechamente sus movimientos y algunos con ojos no amistosos. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua y de acuerdo con su costumbre había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y reposaría el sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Muchos esperaban oír de Lázaro una descripción maravillosa de escenas vistas más allá de la muerte. Se sorprendían de que no les dijera nada. Él nada tenía para decir de ese género de cosas. La inspiración declara: los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Pero Lázaro tenía un admirable testimonio que dar respecto a la obra de Cristo. Había sido resucitado con ese propósito. Con certeza y poder declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Los informes llevados de vuelta a Jerusalén por los que visitaron Betania aumentaban la excitación. La gente estaba ansiosa por ver y oír a Jesús. Por todas partes se indagaba si Lázaro lo acompañaría a Jerusalén y si el profeta sería coronado rey en ocasión de la Pascua. Los sacerdotes y príncipes veían que su influencia sobre el pueblo estaba debilitándose aún más y su odio contra Jesús se volvía más acerbo. Difícilmente podían esperar la oportunidad de quitarlo para siempre de su camino. A medida que transcurría el tiempo, empezaron a temer que después de todo no viniese a Jerusalén. Recordaban cuán a menudo había frustrado sus designios criminales y temían
que ahora hubiese leído sus propósitos contra él y permaneciera lejos. Mal podían ocultar su ansiedad y se preguntaban, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Convocaron un concilio de sacerdotes y fariseos. Desde la resurrección de Lázaro, las simpatías del pueblo estaban tan plenamente con Cristo que sería peligroso apoderarse de él abiertamente. De modo que las autoridades determinaron prenderlo secretamente y llevarlo al tribunal tan calladamente como fuese posible. Esperaban que cuando se conociera su condena, la voluble corriente de la opinión pública se pusiera a favor de ellos. Así se proponían destruir a Jesús. Pero los sacerdotes y rabinos no sabían que mientras Lázaro viviese, no estarían seguros. La misma existencia de un hombre que había estado 4 días en la tumba y que había sido resucitado por una palabra de Jesús, ocasionaría tarde o temprano una reacción. El pueblo se vengaría de sus dirigentes por haber quitado la vida a quien podía realizar tal milagro. Por tanto, el Sanedrín decidió que Lázaro también debía morir. A tales extremos conducen a sus esclavos la envidia y el prejuicio. El odio y la incredulidad de los líderes judíos habían crecido hasta disponerlos a quitar la vida incluso a quien el poder infinito había rescatado del sepulcro. Mientras se tramaba esto en Jerusalén, Jesús y sus amigos estaban invitados a la fiesta de Simón. En la mesa, a un lado del Salvador, estaba sentado Simón, a quien él había curado de una enfermedad repugnante. Y al otro lado, Lázaro, a quien había resucitado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su muerte cercana y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarlo. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo puro de mucho precio para ungir su cuerpo. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrantado el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. Luego, llorando postrada, le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante
cabellera. Ella había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber pasado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Cristo diría sobre el asunto, comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo porque toleraba tal desperdicio. Astutamente hizo sugerencias tendientes a provocar descontento. Judas era el tesorero de los discípulos y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza. Estaba ansioso de poner en su bolsa todo lo que pudiera obtener. A menudo había que sacar dinero de la bolsa para aliviar a los pobres, y cuando se compraba alguna cosa que Judas no consideraba esencial, él solía decir: ¿por qué se hace este despilfarro? ¿Por qué no se coloca el costo de esto en la bolsa que yo llevo para los pobres? Ahora el acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza. Y de acuerdo con su costumbre, trató de dar un motivo digno a su crítica en cuanto a la dádiva de ella. Dirigiéndose a los discípulos, preguntó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no tenía amor por los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no habrían recibido beneficio. Judas tenía un elevado concepto de su propia capacidad administrativa. Se consideraba muy superior a sus condiscípulos como hombre de finanzas, y él los había inducido a considerarlo de la misma manera. Había ganado su confianza y tenía gran influencia sobre ellos. Su aparente simpatía por los pobres los engañaba, y su artera insinuación los indujo a mirar con desconfianza la devoción de María. El murmullo circuló la mesa. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. María oyó las palabras de crítica. Su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera por derrochadora. El maestro también podía considerarla impróvida. Estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada, cuando oyó la voz de su señor: «Dejadla, ¿por qué la molestáis?». Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante ese acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su mente. Elevando su voz por encima del murmullo de censuras, dijo:
buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su amor sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si esas palabras se hubiesen dicho cuando mucho la necesitaba el espíritu fatigado, cuando el oído podía oír y el corazón sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. María no sabía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había planificado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se rebaja para dar razones. Una presencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Esa es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que él había recibido. Él dijo: al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Así como el frasco de alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo moriría. Su cuerpo sería quebrantado, pero él resucitaría de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo declaró: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Mirando hacia el futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su evangelio. Iba a predicarse en todo el mundo. Y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acto impensado. Se levantarían y caerían los reinos, los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados. Pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuera más, ese frasco de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios por la raza caída. La acción de María estaba en pronunciado contraste con la que Judas estaba por realizar. Cuán terminante lección pudiera haberle dado Cristo a aquel que había sembrado la semilla de la crítica y los malos pensamientos en la mente de los discípulos. Cuán justamente el acusador podría haber sido acusado. Aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende toda acción, pudo haber abierto entre aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende toda acción, pudo haber abierto ante los presentes en la fiesta los capítulos oscuros en la experiencia de Judas. Podría haber desenmascarado la falsa pretensión sobre la cual el traidor basaba sus palabras. Porque en vez de tener simpatía para con los pobres, él les robaba el dinero destinado a aliviarlos. Jesús podría haber excitado la indignación contra él, porque oprimía a la viuda, al huérfano y al asalariado. Pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas, esto se hubiera considerado como una razón para la traición. Y aunque acusado de ser un ladrón, Judas hubiera ganado simpatía hasta entre los discípulos. El Salvador no lo censuró y así evitó darle una excusa para su traición. Pero la mirada que Jesús dirigió a Judas lo convenció de que el Salvador discernía su hipocresía y que leía su carácter vil y despreciable. Y al elogiar la acción de María, que había sido tan severamente condenada, Cristo había censurado a Judas. Antes de eso, el Salvador nunca le había hecho un reproche directo. Ahora, la reprensión había provocado resentimiento
en su corazón y resolvió vengarse. De la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido el concilio, y ofreció entregar a Jesús en sus manos. Los sacerdotes se alegraron muchísimo. A esos líderes de Israel se les había dado el privilegio de recibir a Cristo como su Salvador, sin dinero y sin precio, pero rechazaron el precioso don que les fue ofrecido con el más tierno espíritu de amor constrictivo. Rehusaron aceptar la salvación, que es de más alto valor que el oro, y compraron a su Salvador por 30 piezas de plata. Judas se había entregado a la avaricia hasta que ésta había subyugado todo buen rasgo de su carácter. Envidiaba la ofrenda hecha a Jesús. Su corazón estaba lleno de celos porque el Salvador había sido objeto de un don digno de los monarcas de la tierra, y entregó a su Señor por una cantidad muy inferior al costo del frasco de ungüento. Los discípulos no se parecían a Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su exaltado carácter. Si hubiesen comprendido lo que Él había hecho por ellos, hubieran sentido que nada que se le ofrendaba era mal gastado. Los sabios del Oriente, que sabían tan poco de Jesús, habían manifestado un más genuino aprecio del honor debido a Él. Trajeron sus preciosos dones al Salvador y se inclinaron en homenaje delante de Él, cuando solo era un niño y yacía en un pesebre. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No rechazaba la flor más sencilla, arrancada por la mano de un niño que se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las Escrituras se menciona el ungimiento de Jesús por parte de María para distinguirla de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como el Hijo de Dios. Y como evidencia de la lealtad de una mujer a Cristo, el Espíritu Santo menciona: si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro que sus discípulos no entendieron ni quisieron entender. El deseo que María tenía de prestar ese servicio a su Señor fue de más valor para Cristo que todo el precioso ungüento del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía. Llenaba su alma la sin par excelencia del
carácter de Cristo. Ese ungüento era un símbolo del corazón de la donante. Era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. El acto de María fue precisamente la lección que necesitaban los discípulos para mostrarles que la expresión de su amor por Cristo lo alegraría. Él había sido todo para ellos y no comprendían que pronto serían privados de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su amor, por su gran amor. La soledad de Cristo, separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue entendida ni apreciada por los discípulos como debiera haber sido. Él se apenaba a menudo porque sus discípulos nunca le daban lo que debiera haber recibido de ellos. Sabía que si hubiesen estado bajo la influencia de los ángeles celestiales que le acompañaban, ellos también habrían pensado que ninguna ofrenda era de suficiente valor para manifestar el afecto espiritual del corazón. Su comprensión posterior les dio una verdadera idea de las muchas cosas que podrían haber hecho para expresar a Jesús el amor y la gratitud de sus corazones mientras estaban junto a Él. Cuando ya no estuvo con ellos y se sintieron en verdad como ovejas sin pastor, empezaron a ver cómo le podrían haber manifestado atenciones que habrían infundido alegría a su corazón. Ya no cargaron de reproches a María, sino a sí mismos. Oh, si hubiesen podido recoger sus censuras, su presentación del pobre como más digno del don que era Cristo. Sintieron el reproche agudamente cuando quitaron de la cruz el cuerpo magullado de su Señor. La misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy, pero pocos aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento, no considerarían un derroche, un costoso ungüento. Nada tendrían por demasiado caro como para darlo por Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal sería demasiado grande como para soportarlo por amor a Él. Las palabras dichas con indignación, ¿para qué este desperdicio?, recordaron vívidamente a Cristo, el mayor sacrificio jamás hecho, el don del sí mismo en propiciación por un mundo perdido. El Señor sería tan generoso con su familia humana que no se podría decir que Él podía haber hecho más. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche extravagante. Para el raciocinio humano, todo el plan de la salvación es un derroche de mercedes y recursos.
La abnegación y el sacrificio sincero nos salen al encuentro en todas partes. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar: ¿por qué se hace este gran derroche? Pero la expiación por un mundo perdido debía ser plena, abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios había creado. No debía restringirse de modo que no excediera al número de los que aceptarían el gran don. No todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de la redención no es un desperdicio, porque no logra todo lo que está provisto por su liberalidad. Debía haber suficiente y sobrar. Simón, el huésped, había sido influenciado por la crítica de Judas respecto al don de María y estaba sorprendido por la conducta de Jesús. Su orgullo farisaico estaba ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Simón dijo en su corazón: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Al curar a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte en vida. Pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era un profeta, porque Cristo permitió que esa mujer se acercara a él, porque no la rechazó con indignación, como a una cuyos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, porque no demostró que se daba cuenta de que ella había caído. Simón fue tentado a pensar que él no era un profeta. Él meditaba: Jesús no sabe nada en cuanto a esta mujer que es tan liberal en sus demostraciones. De lo contrario, no permitiría que la tocase. Pero era la ignorancia de Simón respecto a Dios y a Cristo lo que lo inducía a pensar así. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de penitencia de María. El acto de ella de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento era exasperante para su duro corazón, y pensó que si Cristo era un profeta, debería reconocer a los pecadores y rechazarlos. A estos pensamientos inexpresados contestó el Salvador: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
rectamente has juzgado. Como Natán con David, Cristo ocultó el objetivo de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido profundamente agraviada por él. Simón y la mujer estaban representados por medio de los dos deudores de la parábola. Jesús no se propuso enseñar qué diferentes grados de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de ella en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Ahora Simón comenzó a verse desde un nuevo punto de vista. Vio cómo era considerada María por quien era más que un profeta. Vio que con penetrante ojo profético Cristo leía el corazón de amor y devoción de ella. Sobrecogido de vergüenza, se dio cuenta de que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Cristo continuó: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero con lágrimas de arrepentimiento, impulsada por el amor, María había lavado mis pies. Cristo continuó: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero con lágrimas de arrepentimiento, impulsada por el amor, María ha lavado mis pies y los ha secado con sus cabelleras. No me diste beso, mas esta que tú desprecias, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Cristo enumeró las oportunidades que Simón había tenido para mostrar su amor por su Señor y su aprecio por lo que se le había hecho. Claramente, aunque con delicada cortesía, el Salvador aseguró a sus discípulos que su corazón se apena cuando sus hijos dejan de mostrar su gratitud hacia Él con palabras y hechos de amor. El escudriñador de los corazones leyó el motivo que impulsó la acción de María y también vio el espíritu que inspiró las palabras de Simón. ¿Ves esta mujer?, le dijo. Es una pecadora. Te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándolo a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyéndolo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él. Su religión había sido un manto farisaico. Había despreciado la compasión de Jesús. No lo había reconocido como al representante de Dios.
Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María lo condenaba a él. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarlo abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María fuese tratada. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subyugar su corazón, manifestándole benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición lo convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Salvador. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían moldeado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que controlaban su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana parecía un caso perdido, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los mejores rasgos de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María esas posibilidades habrían de realizarse. Por medio de su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. La que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puede serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de nadie que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen los frascos de su ira sobre nuestro mundo para destruir a los que están llenos de odio hacia Dios. Podría limpiar esta mancha negra de su universo, pero no lo hace.
Él está ahora junto al altar del incienso, presentando ante Dios las oraciones de quienes desean su ayuda. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y el chismerío. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a esas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran portador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.